Bueno, teníamos pendiente una conversación con Matías Carugati, economista jefe de Management and Fit. No la pudimos hacer a lo largo de la semana, pero no íbamos a dejar que finalizara el viernes sin poder charlar con él un rato. Matías, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo andas, Pablo? Buenas Muy, tardes. muy bien, gracias por tu paciencia. No pasa nada. Bueno, Matías, varios temas, ¿no? Con fuerte impacto en la economía. Quiero tu opinión del recálculo del PBI. ¿Lo ves bien? ¿Sorprendió? ¿Se sabía que venía una nueva metodología? Algunos decían va a ser para 2014. Hablan de un conciliábulo esta semana dentro del Palacio de Hacienda donde se discutió cuál iba a ser finalmente el valor del PBI para el 2013. Algunos indican, algunas versiones, que daba más de 3,2% y finalmente alguien dijo, no, demos 3% porque es ridículo pagar el cupón PBI este año, que son 3.500 millones de dólares, no sobran las reservas y esto es un despropósito. Y bueno, finalmente esa posición fue la que ganó, ¿no? Pero hasta enero se venía hablando de un PBI que crecía casi un 5% de acuerdo al INDEC. Sí, te diría, hasta antes de ayer estábamos todos hablando de que el INDEC decía casi 5% y el Congreso decía 2,9%, y bueno, estábamos en esta dicotomía de si el gobierno iba a decir, bueno, ¿se paga el cupón o no se paga el cupón? Personalmente, a mí, como creo que a muchos colegas, el dato nuevo del PBI con la nueva metodología nos agarró un poco descolocados. Hubo algunos colegas que conozco que realmente dijeron no se iba a pagar, y la verdad que tuvieron razón. Eh, pero bueno, en un sentido es bueno por dos cosas. Primero, porque obviamente se evita pagar 3.500 millones de dólares, que son 3.500 millones de dólares que el Banco Central va a tener disponibles para utilizar en el segundo semestre, que es donde escasean los dólares. Y el segundo aspecto es, bueno, ahora el INDEC no solo sinceró la cifra de inflación, sino que está sincerando la cifra del PBI. Bueno, este es un tema, me parece, que debe ser ponderado, ¿no? Porque si estamos contentos porque el INDEC reconoce que la inflación supera el 3% mensual y no 0,8, 0,9 como venía repitiendo en los últimos 7 años como loros, también deberíamos estar contentos que ahora tenemos una cifra de PBI un poco más cercana a la realidad. No sé si es exacta y no sé si hay una medición exacta, pero claramente la economía creció mucho más cerca del 3 que del 5 el año pasado. Sí, justamente, bueno, lo que te decía, el promedio publicado por el Congreso dio 2,9 y ahora tenemos, según el INDEC, 3%. La aclaración que hay que hacer, como siempre, es que esta es una estimación preliminar, y a medida que pasan los trimestres, después el INDEC va corrigiendo los cálculos previos. Así que hay tiempo hasta septiembre, que es cuando se da a conocer la cifra definitiva del PBI del 2013, para ver si fue 3 o 3,22 o un poquito más. Entonces, pero en principio hoy no se paga el cupón. Creo que, por lo menos en esta disputa que vos mencionabas, dentro del propio Ministerio de Economía, ganaron los que no quieren arriesgar esos 3.500 millones de dólares, y el mercado así también lo siente. Hoy el valor del título del cupón PBI cayó casi 50%, si no me equivoco, con lo cual hoy ya estamos todos convencidos que no se va a pagar. Hay que ver si eso después daña un poco la estrategia de acercamiento a los mercados financieros, porque en Sí, definitiva se evita pagarle algo que casi todos descontaban que se iba a pagar. Matías, se estuvo hablando en la mañana de hoy en círculos financieros, sobre todo en Nueva York, de posibles demandas contra la Argentina por la manipulación de los índices. Es un tema no menor. Yo creo que estas demandas no tienen posibilidades de éxito porque el dato de PBI definitivo todavía no se conocía, porque hay varias revisiones de productos y porque en todos los países del mundo, incluyendo Estados Unidos, hay muchas revisiones de PBI a lo largo del año y esas revisiones van modificando el Sí, cálculo, con lo cual es normal que cualquier país revise los cálculos de Producto Bruto. sí, eso es como vos decís. La verdad que todos los países revisan cada tanto sus estadísticas, y en este caso, además de la revisión normal que ocurre cada trimestre, estaba el cambio de base, el cambio metodológico, que también puede haber tenido cierto efecto en el valor final del PBI, pero digamos, las demandas tienen menos fundamento. Una paradoja es que antes nos demandaban porque mentíamos con las cifras del INDEC, y ahora nos quieren demandar porque estamos diciendo la verdad con el INDEC. Pero bueno, habrá que ver qué pasa con eso. Sí, desde el punto de vista de la deuda argentina, a mí me da la sensación que pasada un poco la sorpresa inicial por este tema del cupón y muchos que esperaban, la verdad que estaba muy dividida la biblioteca y nadie tenía una palabra definitiva en esto. Había muchos que decían que finalmente el gobierno lo iba a pagar, otros opinaban que no había que pagarlo y que tal vez iba a haber finalmente algún recálculo metodológico, que es lo que sucedió.
lo cierto es que no había una postura unificada en este sentido. Pasado esto, acá lo que hay que valorar, me parece a mí, y vamos a ver qué es lo que dice el mercado, primero que se ahorran 3.500 millones de dólares de las reservas que hoy escasean. O sea, hoy tenemos un nivel cercano a crítico de las reservas. Y segundo, por ejemplo, ahora YPF está colocando bonos en el exterior. Son divisas que van a entrar a la Argentina, o por lo menos menor presión para usar los dólares del Banco Central. Esto lo que implica es que Argentina ganó en capacidad de pago. Y si tiene más capacidad de pago, por lo menos los bonos cortos, Bodem 2015, Bonar 17, es decir, los bonos que vencen en los próximos 2 o 3 años, son los grandes ganadores de esta decisión. Por lo menos desde mi punto de vista, y creo que el mercado en Wall Street sobre todo, está haciendo esta misma lectura, porque los títulos cortos están subiendo hoy, más que lo que suben en la bolsa porteña. Sí, claramente, bueno, los grandes perdedores son los que tenían el cupón PBI, pero después los otros, los que vos mencionabas, que se pagan de acá a 2, 3 años, se aseguran una mayor capacidad de pago a priori hoy. Después hay que ver qué pasa con las reservas. Creo que una ganancia adicional, que ya creo está comentado por muchos, es que en el segundo semestre, como los dólares escasean, la verdad que tener 3.500 millones de dólares más es muy positivo, o por lo menos contribuye a la estabilidad cambiaria, a evitar esas expectativas de devaluación desmedidas. Me parece a mí en ese sentido también que es algo positivo y para destacar. Bueno, Matías, ¿cómo estás viendo el otro anuncio que se hizo, que es la baja de subsidios, el aumento tarifario? Fue todo una cosa atrás de la otra, ¿no? Sincerar el dato de PBI, después se anunció, o un rato antes se anunció la reducción de subsidios. ¿Qué muestra? ¿Un gobierno ortodoxo? ¿Muestra un gobierno que ha reconocido sus límites? ¿Cómo estás viendo? Y la verdad estamos viendo que es un ajuste distraído, ¿no? Digamos, están haciendo todo lo que decían que no iban a hacer, lo están haciendo, y encima dicen que no es, digamos, un ajuste. Pero bueno, en particularmente con respecto a lo de los subsidios, es un primer paso necesario, un primer paso esperado también, porque bueno, ya las 5 puntos del PBI en 2013 insumieron los subsidios y era una carga fiscal que es muy difícil de mantener. Arrancaron con gas y agua, pero me parece que van a tener que avanzar un poco más con el tema de electricidad, sobre todo de ahora, que es cuando la demanda de electricidad empieza a bajar un poco porque ya pasó el verano y comienza a incrementarse la demanda de gas porque está llegando el invierno. Pero en ese sentido es una buena medida. Como todo, tienen beneficios, que en este caso es parte del ahorro fiscal. El costo es que muchas familias van a tener que resignar consumo para afrontar las nuevas tarifas y entonces en ese sentido puede ser malo para el nivel de actividad que ya venía desacelerándose. Claro. Bueno, Matías, ustedes son una empresa, una consultora que hace muchas encuestas de opinión. ¿Tienen alguna encuesta reciente respecto a expectativas del público, digamos, más vinculadas al consumo y a lo que se está viendo para este 2014? Nosotros sistemáticamente medimos cuál es la expectativa de la sociedad en el corto plazo, es decir, qué esperan de la economía en los próximos meses, y se le da opciones para responder. Te diría que ya casi 2 de cada 3 encuestados espera un deterioro económico en los próximos meses, tanto en su situación personal, es decir, de su ingreso familiar, sino también como en la economía en general. Entonces ya estamos, y esto es algo que venía creciendo durante el 2002 y un poco más durante el 2013, pero realmente saltó un poquito a los valores de este pesimismo, te diría que desde enero para acá, con la devaluación, con la suba de tasas, con el aumento de la inflación, y ahora estamos empezando en estos días una nueva medición, pero creo que todo el tema de subsidios más lo que estamos viviendo en estos días va a también tener un impacto. Matías Jarugatti de Margen Benafit, un gusto, muchísimas gracias, muy amable. Gracias a vos, Pablo, hasta luego.